Bienvenidos una semana más a esta su casa, a Controversia. Ya les echábamos de menos, la semana pasada no pudimos estar por programación especial aquí en Canal 11 La Palma. Ya saben que era festividad por el Día de los Trabajadores y la verdad que se les echaba de menos. Uno ya tenía ganas de venir a esta mesa de debate. Y como siempre, queremos recordarles que esta es su casa y que podemos traer aquí a esta mesa de debate todos aquellos temas que ustedes estimen que deban ser analizados y compartidos para todos ustedes. ¿Cómo hacerlo? Pues muy fácil, enviando un correo electrónico a la dirección que están viendo en pantalla, controversias@canal11lapalma.net. Y desde ese momento de que nosotros recibamos ese correo electrónico, el equipo de producción se pondrá a trabajar para traer a esta mesa de debate y su casa todas estas cuestiones. Hoy, y precisamente por la noche en la que nos encontramos, esta noche se inicia el periodo de pega de carteles, queremos abordar en profundidad pues, las elecciones europeas. Las elecciones europeas se celebrarán el 25 de mayo y brindan a los votantes la oportunidad de influir en el curso político futuro de la Unión Europea al elegir a los 751 diputados al Parlamento Europeo, que representarán sus intereses durante los próximos 5 años. Dicen que son las más importantes de la historia, porque por primera vez la designación del presidente de la Comisión Europea también depende de los resultados que arrojen las urnas. Serán además las primeras elecciones que se celebren desde que el Tratado de Lisboa otorgara nuevas competencias al Parlamento Europeo en políticas económicas, legislativas y jurídicas, en ámbitos como el mercado único o las libertades civiles. Pero estas elecciones tienen siempre un desapego en los ciudadanos difícil de comprender. Nos importa muy poco, y así lo muestran el porcentaje de abstención, y aún así quizás, el porcentaje de abstención, y aún así quizás tenga mayor influencia en nuestra vida cotidiana que las propias elecciones a nuestro Parlamento Nacional. Porque desde Europa se legisla y se decreta todos los aspectos que influyen en todo lo que hacemos, como un nuevo orden financiero para prevenir un futuro colapso económico, empresas más competitivas y creación de empleo, programas sociales y derechos de los trabajadores, protección de las libertades civiles en tiempos de crisis económica, derechos de los consumidores en el mercado interior y muchas otras cosas como agricultura y pesca más justas y ecológicas. Es por ello, por la importancia para los territorios como La Palma, que debatimos hoy y que se decide y en qué nos influyen las elecciones europeas a todos los palmeros. Intentaremos clarificar algunas de las preguntas más frecuentes y para eso hemos invitado hoy aquí a nuestra casa a diversos políticos de índole local, incluso regional, y a alguna persona que también forma parte de lista en estas elecciones. Por lo que queremos saludar esta noche a Beatriz Acosta, representando a Coalición Canaria. Buenas noches. También a Jesús Besay Rodríguez, de Izquierda Unida, buenas noches. Muy buenas noches. También a Maite Pulido, del Partido Popular, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y, por supuesto, a José María de Vargas, del Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Nada, empezamos por una cuestión que yo considero importante. Por primera vez habrá un líder político de todos los europeos con un compromiso de programa, una legitimidad y un poder comparable al de los presidentes de los estados. Alguien capaz de frenar a la Merkel o a los Hollande. ¿Es una buena noticia en una Europa cuyos principales problemas se derivan de la falta de una verdadera unión política? ¿Que compense el poder de los estados ricos frente a los pobres del sur? ¿Será esto suficiente, este reordenamiento, será esto suficiente como para que Europa salga de la parálisis actual? Beatriz. Bueno, evidentemente, eso lo veremos, ¿no? Si verdaderamente lo que tú dices será positivo o no para lo que es la Constitución del Parlamento Europeo. Evidentemente, desde mi fuerza política, que es Coalición Canaria, consideramos que queremos una nueva Europa, una Europa que no nos gusta la Europa de los últimos tiempos, una Europa que en estos últimos años se ha ocupado únicamente de lo que es el déficit. Queremos recuperar la Europa de los pueblos, la Europa de las regiones, que verdaderamente tuvo sus éxitos cuando se ocupaba de la ciudadanía, cuando se ocupaba de los problemas reales, una Europa de los pueblos y de las regiones. Entonces, esperamos que esta propuesta y esta nueva Constitución del Parlamento Europeo nos lleve hacia esa línea.
¿Besay? Sí, bueno, nosotros desde Izquierda Unida y desde el grupo parlamentario de la izquierda europea, nosotros creemos que esa legitimidad de la que hablabas no es tal. Que nosotros consideramos que, bueno, que me corrijan aquí los que vienen por el PP y el PSOE, pero lo que se ha pactado es que va a haber una elección del presidente de la Comisión Europea que va a ser del partido, del grupo político más votado. Es decir, de ninguna manera votamos al presidente del Parlamento de la Comisión Europea, perdón. Lo que votamos es a unos partidos y después el partido mayor representado en el Parlamento Europeo, a nivel de todos los estados, será el que designe al comisario, al jefe de la Comisión Europea, que será, pues, bien el de Luxemburgo o bien Martin Schulz. Bueno, yo comentaba también en el inicio, que igual lo he pronunciado mal, me refería a frenar las políticas de posibles Merkel, en plural, o Hollande, ¿vale? No lo quería concretar porque ahora me he dado cuenta de que quizás no lo he expresado así. Y quiero continuar. ¿Será esto suficiente como para que Europa salga de la parálisis actual, Maite? Bueno, yo creo que estamos ante unas elecciones muy importantes porque el Parlamento Europeo va a tener más competencias aún. Estamos hablando de que las decisiones que se toman en la Unión Europea tienen el mismo poder, están por encima de las decisiones de los países que somos miembros de la Unión Europea y de las decisiones autonómicas. O sea, estamos hablando de decisiones que son tan importantes como las que se toman en los consejos de ministros de los países. La política europea afecta a todo lo que nos rodea, tú lo decías en tu introducción, aunque haya gente y el desapego que hay actualmente hacia la política haga que en estas elecciones suela haber un nivel de abstención importante, hay que darse cuenta de que toda la política, lo que nos afecta en el día a día a todos los ciudadanos, tanto política agraria, política pesquera, política de fronteras, seguridad alimentaria, todo lo que en el día a día de nuestras vidas nos encontramos está regulado a nivel de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que es una gran responsabilidad ejercer nuestro derecho a voto porque las políticas que desarrolle la Unión Europea irán en una u otra dirección según lo que salga de las urnas. José María, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en principio vamos a ver, sí es cierto, por concretar la pregunta que tú has hecho, ¿no? Vamos a tener un Parlamento con más competencias que nunca, un Parlamento Europeo con más competencias que nunca y por lo tanto no se podrá gobernar en Europa sin tener un poder suficiente en ese Parlamento. Pero es cierto, lo señalaba Besay, que esto es un paso adelante, pero no es el único paso. Habrá que avanzar en más Europa. Lo que pasa es que estas elecciones son muy importantes porque el modelo de Europa que vayamos a tener dependerá mucho, en primer lugar, de quién gane las elecciones. Es decir, estamos en la situación quizás para la Unión Europea más difícil de los últimos años, porque por primera vez puede ocurrir que tengamos una mayoría de euroescépticos en el Parlamento Europeo. Y entonces eso sí que significaría la muerte de la Unión Europea, ¿no? Yo por eso, desde el Partido Socialista, consideramos tan importantes estas elecciones, porque es el momento de apostar por una Europa diferente a la que hasta ahora, a las soluciones que hasta ahora se nos han querido dar, y con más sentido de Europa, ¿no? Y para eso nos lo jugamos ahora. Bueno, como han visto, esta es una primera introducción. Yo le pido que a partir de ahora, y una vez iniciado el debate, a cada uno de los temas que planteé, si necesitan interpelarse, con todo el respeto del mundo y naturalmente repartiendo los tiempos, que me toca a mí esa labor, intentaré hacerlo con el reparto equitativo, puedan ustedes interpelarse unos a otros. Se eligen 5 modos de entender las soluciones. El Partido Popular ha presentado a Jean-Claude Juncker, ex primer ministro de Luxemburgo y antiguo presidente del Eurogrupo. El candidato del Partido Socialista Europeo es Martin Schulz, actual presidente de la Eurocámara. Por su parte, los liberales y demócratas han optado por Guy Verhofstadt. Disculpen la pronunciación, naturalmente no soy un experto en estos apellidos. Antiguo primer ministro belga y líder del grupo de los liberales en el Parlamento Europeo. Los verdes han nombrado a 2 eurodiputados, el francés José Bové y la alemana Ska Keller. Mientras que la izquierda europea ha presentado a Alexis Tsipras, líder del partido griego Syriza. ¿Quién creen ustedes que es el mejor candidato para nuestros intereses? Evidentemente hablo de los intereses palmeros. ¿Besay? Sí, bueno, pues ya que nombras a nuestro candidato, Alexis Tsipras, creo que simboliza lo que es una lucha dentro de la Unión Europea, especialmente en los países del sur, pero que creemos que en los próximos años se va a extender hacia todos los países de la Unión, que es la lucha contra las políticas austericidas que nos llevan al abismo
al abismo no solo económico, sino al abismo social, donde el poder pasa cada vez más desde las minorías, desde las mayorías sociales en las que estamos las clases populares y los trabajadores, a unas minorías dominantes que cada vez van a controlar más los medios de producción, los medios de comunicación, y que están ejerciendo un poder en la Unión Europea a través incluso de lobbies, y que nos llevan a políticas que son totalmente fulminantes para la clase trabajadora, y que cuando pasemos la crisis, que todos hablamos de la salida de la crisis, pero bueno, cuando salgamos de esa supuesta crisis, que también podemos interpretar que es una estafa, va a haber unos que van a ser mucho más ricos y otros que vamos a ser mucho más pobres, a igual poder económico global. Maite. No, yo creo que la elección está clara, dependerá del voto de los ciudadanos el rumbo que coja Europa. Yo creo en unas políticas de crecimiento económico, de ordenación financiera para que fluya evidentemente el crédito, de apoyo a los empresarios y políticas de mejora incluso a terceros países para evitar y poder controlar esa inmigración, de potenciar que los empresarios puedan invertir para mejorar infraestructuras y mejorar la situación de otros países, y dependerá mucho de que esa mayoría la conforme pues los grupos de derecha o de izquierda en el Parlamento Europeo para el modelo europeo que tengamos. José María. Para mí me parece que la respuesta es clara, es decir, el Partido Popular Europeo lo que nos vende es que solamente hay una solución, la solución que ha hecho que los países del sur estemos peor, que todo se haya basado en el compromiso, en el equilibrio del gasto, olvidando que había un compromiso de equilibrio del gasto y también de crecimiento, ¿no? Yo por eso frente a los que dicen no hay otra cosa que hacer, yo creo que hay que apostar por, en mi caso, lo tengo que decir claramente, por alguien como Schulz, que no ha sido presidente del Banco Mundial como sí lo ha sido el presidente de los populares europeos, y decir que tú mueves Europa, que es el eslogan que llevamos a esta campaña, ¿no? Estas elecciones son importantes porque vamos a decidir cómo vamos a salir de la crisis, qué modelo de sociedad queremos y qué destino tiene la Unión Europea. Y para eso hace falta un cambio de rumbo radical. Beatriz. Bueno, evidentemente si tú preguntas que quién defenderá mejor los intereses para la isla de La Palma y para Canarias, es que me lo has puesto muy fácil, ¿no? Evidentemente yo considero que esa persona es nuestro candidato en esta coalición por Compromiso por Europa, como es Javier Morales. Mi formación política acude a estas elecciones con un candidato para cada isla, y entonces evidentemente en mi caso pues yo te diría que como candidata por la isla de La Palma pues somos la fuerza política que trataremos de defender los intereses de la isla de La Palma y de nuestras islas. Somos la única fuerza política que acudimos a las elecciones con un programa único y específico para las islas y para la isla de La Palma. Queremos ser pues esa voz de Canarias que defienda los intereses legítimos de nuestras islas frente a otros partidos, unos partidos de corte nacional que pues estarán en otros intereses, pero verdaderamente no en los intereses de Canarias. Nosotros lo que queremos es defender las fortalezas de nuestro archipiélago, de nuestras islas, sobre todo impulsando lo que es la conectividad y tratando de que tengamos proyección internacional como por nuestra posición estratégica, ¿no? Una posición sobre todo con el África Occidental o en América, y que bueno, que nuestra economía se diversifique hacia lo que son energías renovables o lo que es fomentar nuestra biodiversidad en lo que es la investigación y el desarrollo. Entonces, por tanto, está clarísimo que yo, como fuerza nacionalista, te diré que el mejor candidato para la isla de La Palma es Javier Morales. Naturalmente, como siempre hacemos y cada semana, aquí pretendemos hablar con plena claridad, transparencia y, como ustedes pueden observar, pluralidad. Nosotros hemos querido dar la oportunidad a cada una de las personas que han estado aquí de defender y explicar sus argumentos de cuál va a ser el mejor destino, desde su criterio, naturalmente, para el Parlamento Europeo. Me gustaría dejar los temas de altura y pasar al suelo raso. Lo que más nos puede influir e interesar desde este territorio alejado y cada vez más incómodo o incomunicado, entre comillas, desde su criterio, ¿qué creen que puede ser?
Voy a cambiar un poco el turno ahora, José María, antes comenzaba Besay. Bueno, vamos a ver, evidentemente tú hablabas antes de lo importante que ha sido la Constitución Europea, el Tratado de Lisboa, ¿no? Que en el artículo 349 determina cuál es el rol, las regiones, el estatus que tienen las regiones ultraperiféricas. Yo creo que hemos avanzado muchísimo, tengo que decir que en eso ha colaborado mucho el mejor candidato que tenemos en Canarias para defender el destino de Canarias en Europa, que es Juan Fernando López Aguilar, que es el número 4 y que sí tiene posibilidades reales de estar en el Parlamento defendiendo a los canarios y a las canarias. Y evidentemente ahí él, que ha estado trabajando, se han conseguido grandes cosas. Se han conseguido que a partir de ahora, por ejemplo, los fondos que vienen para acá, el 80% de los fondos los ponga Europa, no tengamos que estar al 50-50. Se han conseguido que se aumente la ficha financiera que viene aquí. Es decir, en Europa nos jugamos mucho, porque como bien has señalado tú, y como evidentemente recoge el Tratado de Lisboa, que es que al fin y al cabo es el funcionamiento de la Unión Europea, nuestras islas son unas islas especiales por su situación, por su lejanía, por su clima, por la dependencia que tienen de otros materiales que vienen de fuera, y necesitamos el apoyo de Europa. Canarias es gracias a Europa y Europa será gracias a Canarias, ¿no? Y por lo tanto, si alguna comunidad se lo juega en estas elecciones, yo estoy convencido, y creo que estamos convencidos todos los que estamos aquí, que es Europa, que es Canarias. Bien, pues, Perdón, Beatriz, no me salió la voz. Nada, no te preocupes. Evidentemente, nosotros lo que queremos es reforzar lo que es la condición del archipiélago como región ultraperiférica, pero siempre viéndolo desde el punto de vista como una oportunidad para Europa, no como un privilegio. La isla de La Palma se juega mucho, como bien ha dicho Chema, en Europa, sobre todo y fundamentalmente para la isla de La Palma, un sector cuya actividad principal y fundamental es el sector platanero. Sobre todo dada la polémica y la discusión que tenemos hoy en día, que está de actualidad, por declaraciones que han hecho representantes y dirigentes del Partido Popular sobre el reparto de la ficha financiera del POSEI. Hay que recordar que el POSEI, el sector platanero, el plátano entró en el POSEI ya con su propia ficha financiera cuando entró en el 2007. Y bueno, nosotros lo que queremos y tenemos que defender con uñas y dientes como sea es precisamente eso, es decir, que la ficha del POSEI del plátano no se toque y que sin embargo sí que se busquen otro tipo de ayuda para lo que es el resto de los subsectores, que por supuesto que también reciben ayuda y que son también muy importantes y fundamentales para la economía de nuestra tierra. Entonces, nosotros tenemos una problemática enorme que es conocida por todos los palmeros, que la sufrimos día a día, como es el descreste arancelario y que nos lleva a una situación al perder la reserva de lo que es nuestro mercado tradicional, que es el mercado peninsular. Pues evidentemente eso tiene unas repercusiones en lo que es la comercialización de nuestro producto del plátano, y luego que al plátano canario se nos exige una serie de condiciones fitosanitarias que no se le exige a la importación del banano en este caso. Entonces tenemos que estar en Europa para poder exigir que las mismas exigencias fitosanitarias que se tienen con el producto, con el plátano comunitario, pues se tenga también con el resto de los productos que entran en Europa para poder competir en igualdad de condiciones. Esta es una exigencia que debemos de tener todos. Yo me planteo un parlamento quizás diferente, un parlamento europeo al que se plantean otras fuerzas políticas. A mí sí que me gustaría que hubiera un diputado canario por el Partido Socialista, un diputado canario del Partido Popular, y un diputado canario de Izquierda Unida, por supuesto, y un diputado canario de Coalición Canaria, que hagan fuerza y luchen por los intereses de nuestras islas, y en este caso es fundamentalmente el sector platanero de Canarias. Besay ya comentaba que quería dejar un poco la política de altura y bajar a suelo raso. Desde tu criterio, ¿en qué nos podemos beneficiar en la isla de La Palma en estas elecciones europeas? Bueno, desde mi criterio, creo que tenemos que hablar de términos generales para ver primero qué nos afecta a La Palma. Tenemos el tema
de que la Unión Europea está siendo una Unión Europea más desintegradora que integradora, cuando en principio supone que es para integrar países, lo que lleva es a que haya unos países del centro, Alemania, Francia, y otros países en la periferia. Y cuanto más regiones como la nuestra, como Canarias, quedamos ya en la periferia, en la ultraperiferia, como solemos decir normalmente. Nosotros creemos que políticas como la del euro, estuvimos en contra de la entrada de España en el euro, y del Tratado de Lisboa, que también es una política económica de estabilidad que lleva a más políticas austericidas y que nos llevan a tasas de desempleo tan grandes como la que tenemos en Canarias y mucho más en La Palma. Y bueno, ya a nivel local, lo que comentaría sería el tema de la subvención a los productos que se importan a Canarias, o sea, el REA. Nosotros creemos que el REA es fundamental, pero debería de llevarse desde otro punto de vista que nos llevara a una mayor soberanía alimentaria. Es decir, que los productos que se pueden producir en Canarias o incluso en La Palma, los produzcamos aquí y no se subvencionen para traerlos de fuera. Por ejemplo, la papa. Aparte del plátano, tenemos muchos otros cultivos que podríamos producir aquí y que los producimos en pequeña medida porque sale más barato traerlos de fuera que producirlo aquí. Y eso lleva a que nuestros agricultores, nuestros ganaderos, pues también tengan pocas salidas comerciales. Y luego comentaría también el tema de los tratados de libre comercio, que es un tema que nos queda muy lejano y que nos llevan a que, por ejemplo, el plátano no pueda competir en el mercado con el plátano de otros países. Cuando el PP y el PSOE firman tratados de libre comercio con Colombia, no pueden venir después a decirnos que defiendan el plátano cuando están llevando una política doblemente perjuiciosa para los intereses del plátano canario, porque el plátano no puede competir con el plátano, por ejemplo, colombiano, y perjuiciosa también para el agricultor local de estos países, que se les paga a muy bajo precio. Maite, Sí. me gustaría primero que me contestaras a la pregunta y luego, por supuesto, por alusión de Beatriz a las declaraciones del Partido Popular, pues que puedas responder también. Sí, me gustaría aclarar simplemente a Beatriz que el Partido Popular también tiene un programa específico para Canarias, con lo cual no es solo Coalición Canaria aquella que tiene, y sí comentar que por supuesto que a todos nos gustaría que haya eurodiputados canarios en el Parlamento Europeo, pero la realidad es otra. La realidad es que tu formación, Bea, lleva en el número 4 el candidato, y lo más probable, lo más normal es que tenéis dos eurodiputados, con lo cual no haya representación. Pero sí que es importante, porque yo no he visto a ningún gobierno autonómico negociar en Europa. En Europa negocia el gobierno de España, el gobierno del Estado, y negocia pues temas que son muy importantes para Canarias, como ha hecho en estos últimos años el Gobierno de España en cuanto al Fondo Social Europeo, que ha traído dinero para Canarias para formar a nuestros trabajadores, como han sido los fondos FEADER para el desarrollo rural, como han sido los fondos para las infraestructuras, para el desarrollo de aeropuertos, todos los fondos de desarrollo regional. Somos una región ultraperiférica, como bien hemos dicho, y por lo tanto una región objetivo 1, pero sí sería importante hacer una reflexión. Ha llegado mucho dinero de Europa a Canarias en los últimos años y quizás no lo hayamos gestionado todos. No estoy haciendo una crítica solo a esta última legislatura de la manera adecuada, porque hay que pensar que somos la segunda región de Europa en más desempleo y se ha invertido mucho dinero. Yo creo que para la defensa de los intereses de España y de Canarias, porque es de las regiones que más afectada se ve por las políticas europeas, porque tenemos esa condición de ultraperificidad y esa pues eso que nos permite, como puede ser también el REF y muchas otras políticas, el POSEICAN, que a través del POSEI pues, ha ayudado a plataneros, ganaderos y también al tomate. Todo eso debemos lucharlo desde la cohesión, desde el interés general de todos los españoles, porque en realidad quien lo va a negociar va a ser el Gobierno de España con la Unión Europea, y tenemos que tener claro el objetivo que queremos tanto los actores, los sectores, todos los sectores implicados, o sea, los actores en esas operaciones y los representantes políticos. Bueno, a mí con respecto al plátano, perdón, sí me gustaría decir que yo creo que aquí estamos de acuerdo todos, que el otro día veíamos un artículo en el diario Aviso de un periodista de aquí local que decía: en agricultura dividir es perder. Yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Yo creo que si algo tiene claro cualquier canario, cualquier canaria, es que gobierne quien gobierne, sea el partido que sea, cualquiera de nosotros va a defender
que las ayudas al plátano sigan estando ahí, y por lo tanto no es un motivo de controversia. Otros sí, de las cosas que se han dicho, pero esa creo que estamos todos de acuerdo. Es que yo creo que el éxito, perdona si me permite, en la negociación del plátano ha sido la unidad, no solo de política, sino la unidad del sector. Y eso ha sido importante, porque tú tienes que tener primero claro qué quiere el sector y luego defenderlo. Creo que Gabriel Mato, el eurodiputado del Partido Popular, ha hecho una defensa incansable del plátano en Europa. Los agricultores lo saben y los resultados están, ahí están. No, incluso ahí sí me gustaría a mí mencionar que es fundamental lo que acaban de decir ambos, los dos, porque es verdad que la unión y el mensaje de unión que hay en el plátano de Canarias no se da en otras circunstancias. Yo tengo que poner sobre esta mesa, y me gustaría ponerlo a modo de reflexión, porque muchas veces hay otros sectores que también reclaman, y ojo, tienen derecho también a percibir naturalmente e igualar para ser más competitivos, pero es que hay casos que se han dado en Canarias de ganaderías, por ejemplo, que han recibido subvenciones sin tener una cabra. Eso también hay que ponerlo ante la mesa, y sobre todo por eso les pido esta transparencia y este diálogo, que me parece muy interesante, que además dejen un poco al margen las siglas políticas y velen por el interés de los ciudadanos. Y en ese sentido no sé si se han fijado que he estado intentando respetar los turnos de una manera estructural, voy a seguir de la misma manera. Beatriz, me gustaría preguntar algo muy concreto, y ahora les pido algo de brevedad para esta pregunta. ¿Son estas elecciones vitales para el futuro de esta isla? Yo, si me permite, sí me gustaría hacer una aclaración a la pregunta anterior. Bueno, vamos a ver una cosa. Evidentemente, cuando concurrimos a unas elecciones europeas, pues cada partido, tanto de corte nacional como en este caso el mío de corte nacionalista, evidentemente tiene algunas medidas con respecto a la región a la que representa. Yo, con respecto al Partido Popular, es muy diferente nuestro programa electoral. Nuestro programa electoral es un programa único y exclusivo para las islas. Sin embargo, el Partido Popular, Maite, tú perdona, pero lo único que tienen es un anexo, una separata, un programa general, y que bueno, que sí, que será específico para Canarias, pero que es una separata o un anexo a eso. Con respecto al plátano, sí me gustaría decir que evidentemente, Chema, es lo deseable es que hubiera un consenso, y que verdaderamente estoy de acuerdo con Maite en el tema de que los logros que se han obtenido es gracias a los productores, al esfuerzo y al trabajo que se ha hecho desde la PEP, desde Asprocan, todos a una, y se han obtenido logros en Europa, desde luego, gracias y fundamentalmente a los productores plataneros. Pero sí que hay que decir que cuando tú oyes declaraciones que ha salido en estos últimos días por parte de la delegada del gobierno, María del Carmen Hernández Bento, donde dice que le parece injusto el reparto de las ayudas POSEI, entonces ya evidentemente ahí ya te planteas si verdaderamente quieren hacer una defensa del plátano o qué es lo que quieren hacer con respecto al POSEI. Cuando, como dije anteriormente, el POSEI del plátano vino incorporado, o sea, con su propia ficha financiera en el año 2007, cuando se incorporó al POSEI, que venía de la OCM del plátano. Por lo tanto, esa ficha es única y exclusivamente para el sector platanero, y mi fuerza política lo que está es luchando para que no se toque la ficha financiera del POSEI del plátano. Eso no quiere decir que no defendamos y que no luchemos por otros subsectores económicos o por otros subsectores dentro del sector agrícola, como puede ser el tomate de exportación, que también lo está pasando muy mal, las plantas y flores u otra serie de productos como es la ganadería y demás. Pero lo que hay que hacer es luchar para que esos subsectores se les incremente la ayuda, y por parte del Gobierno de Canarias y en este caso por su dirigente Juan Ramón Hernández Gómez se ha hecho un sobreesfuerzo y se ha conseguido 23 millones de euros del REA para poderlos repartir en estos subsectores. Por lo tanto, sí, estoy completamente de acuerdo de que tenemos que las tres fuerzas políticas, perdón, las cuatro o las que sean, tenemos que ir todas a una en la lucha por la defensa del plátano, pero que verdaderamente a día de hoy no se está luchando de la misma manera por unas fuerzas políticas que por otras. Pero en ese sentido sí me gustaría preguntarles, y Maite, te dejaré ahora el turno de palabra para que puedas responder, al final, con algunas meteduras de pata, y evidentemente no hablo solo desde la política, y teniendo en cuenta lo importante que son las elecciones europeas, porque en la calle es verdad que no se plasma que sean tan relevantes para la vida cotidiana final de nuestro archipiélago, ¿están en juego las ayudas europeas
por ejemplo, al transporte. Ahora que han entrado con el POSEI y las ayudas, me gustaría concretar al transporte, a la agricultura, a la industria, etcétera. ¿Están realmente en juego? Maite. Por supuesto, me gustaría contestarte una cosa. Vamos a ver. Por supuesto que tenemos un programa específico para Canarias, no es un anexo, como tú lo quieras llamar, pero bueno, como tú quieras hacerlo. Somos un partido nacional, entonces tenemos un programa para toda España. Te recuerdo que el gobierno de la nación es el que negocia en Europa, no los gobiernos de las comunidades autónomas, pero sí tenemos un programa específico para Canarias. En cuanto al POSEI, yo creo que la garantía que tenemos de cómo se ha defendido el plátano la tenemos en un eurodiputado, palmero como es Gabriel Mato, que ha hecho una defensa a ultranza. Ahí está el sector lo sabe y lo conoce. Creo que nuestro candidato Miguel Arias Cañete, que ha sido eurodiputado y ha sido también ministro de Agricultura, entiende muchísimo del tema, pero creo que la labor que ha hecho Gabriel en estos años que ha estado de eurodiputado no deja ninguna duda. Respecto a las declaraciones que te refería, no son de la delegada del gobierno, evidentemente son de una diputada de Fuerteventura, que como es diputada de Fuerteventura, pues ha querido defender pues de aquella manera al sector ganadero, pero que hay que defenderlo, por supuesto, y las ayudas del REA, si las pagaran en tiempo y forma el gobierno de Canarias, pues quizás el sector estaría más contento. Yo, por supuesto que es importante estas elecciones para España, pero sobre todo para Canarias, porque sí que están en juego muchas ayudas, porque cada país tira para lo suyo y hay que lucharlo. Y desde luego, el otro día yo se lo oía decir a Miguel Arias Cañete en una charla informal que mantuvimos en Tenerife, decía, lo primero es estar convencido de lo que quiere llevar a Europa, de que el sector apoye pues al unísono esa decisión, que el gobierno autonómico y el gobierno de España vayan a una, y eso es lo que está pasando ahora, por ejemplo, en la negociación del REF, que es tan importante para Canarias, que hace falta que se amplíe, que se le dé más seguridad jurídica, porque todo eso condiciona las inversiones de nuestros empresarios aquí en Canarias, y claro que hace falta seguir negociando en Europa y luchar por defender nuestros intereses. José María. Sí, a mí me gustaría, porque no sé, siempre nos juntamos unos cuantos políticos, acabamos metiéndonos unos con otros, ¿no? Y no sé si eso es lo que hace que motiva más el voto de los ciudadanos, ¿no? Yo creo, vamos a ver. Yo no lo pretendo, ¿eh? No, no, si lo digo, si yo me acuso a mí mismo, que yo no lo digo por mí, ¿no? Pero que entonces empezamos con decir, no sé, por alusiones y no acabamos, ¿no? Yo creo que es importante, que tenemos que ser conscientes, los palmeros, que aunque vivamos en una región ultraperiférica, o precisamente por eso, las elecciones europeas son muy importantes para nosotros, porque la mayor parte de lo que va a ser nuestra sociedad en unos años no se juega solamente en mi pueblo, en mi isla, se juega a nivel mundial. Tenemos que saber que, por mucho que nos duela, vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo donde cada vez las presiones se escapan más de nuestras manos, y por lo tanto tenemos que tener aliados fuertes que nos ayuden a ser fuertes entre los fuertes, ¿no? Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir. No solamente nos estamos jugando cuestiones económicas, nos estamos jugando también el modelo de sociedad que queremos. Por eso decía, el modelo de Europa. Son vitales para la isla de La Palma. Fundamentalmente, porque son vitales. Lo importante no es que, creo, son importantes para la isla, pero es que son importantes para cada uno de nosotros y de nosotras como ciudadanos, sin duda, porque nosotros ya no vivimos aislados, ya estamos en un mundo en el que coges un par de aviones, a nosotros nos cuesta más por nuestra doble insularidad, pero estamos en el otro lado del mundo a una velocidad enorme. Pero desgraciadamente eso que nos une al mundo también hace que muchas cosas que antes no nos afectaban nos acaben afectando, ¿no? Por eso yo creo que es importante que nos demos cuenta que tenemos que tener aliados importantes, con cabeza y con unas ideas claras acerca de cómo vamos a salir de esta crisis y a qué modelo de sociedad queremos estar, ¿no? Y por eso es importante. Lo que pasa que ocurre, evidentemente, que esta elección europea, que siempre lo que se ve más lejos, nos cuesta más trabajo de percibir, además se junta en un momento donde pues la clase política y todo lo que tiene que ver con la política está más en crisis, ¿no? Y entonces parece que llueve sobre mojado, ¿no? Pero yo creo que un programa como este lo que debe hacernos, y creo que esa era la intención de la cadena, y me parece fantástico, es decirle a nuestros conciudadanos
es importante que acudamos a votar en esta elección. Y en ese sentido, Besay, me gustaría, por favor, que me dijeras por qué las consideras vitales e importantes, como estamos hablando. Primero, si me permites, un inciso con Sí, lo del plata, por supuesto. para acabar ya con el tema. De todas formas, vamos a seguir abordando ese tema, si les parece, lo tenía Vale. yo planteado al final. Me gustaría un poco centralizarlo en el tema de vital importancia desde el punto de vista de distintos partidos de estas elecciones. De todas maneras, puedes responder al del plátano, pero te pido un poco de brevedad, ¿vale? Con lo del plátano solamente quiero decir que es un tema más de fondo de lo que se está tratando aquí. Vamos a ver, aquí se está hablando de las subvenciones al plátano, pero defender el plátano no es solo defender que vengan subvenciones al plátano, tenemos que defender que el sector agrícola sea rentable para el agricultor y el sector ganadero para los ganaderos. Es decir, hay que ver cuál es la compatibilidad de las políticas proteccionistas de subvencionar cultivos estratégicos como es el plátano con las políticas de libre comercio, de liberalizar el mercado para que todo fluya y vengan productos de cualquier sitio del mundo. Con esto de la globalización acaben aquí en La Palma, o los de La Palma acaben en cualquier sitio del mundo pagando lo que el mercado demanda en ese momento. Y bueno, ya paso al tema de la importancia de las elecciones, que creo que es la pregunta clave de esta noche. Bueno, más que la importancia, que ya creo que han hablado de ello, ¿por qué es fundamental para el futuro de esta isla? Vale. Bueno, que es parecida, ¿eh? Te contesto. Yo creo que es fundamental para el futuro de esta isla, tanto y cuanto es fundamental para todas las regiones de la Unión Europea, pero en esta más por los niveles que tenemos de paro, precariedad e injusticia social. Yo creo, y nosotros creemos, que la Unión Europea lo que está llevando a cabo con el Partido Popular Europeo, el Grupo Socialista y Demócratas y cómplices también los liberales, son unas políticas neoliberales que nos conducen a más recortes, privatizaciones y que llevan a que una mayoría social, que somos la clase trabajadora y las capas populares, vivamos cada vez en más precariedad y en peor situación. Creo que en esa medida es en la que para el futuro de La Palma, de los palmeros y de las palmeras, es más que clave estas elecciones. Y por eso llamo a la gente a que vaya a votar y, bueno, vote por lo menos con conciencia. Bueno, es lo que pretendemos, que este programa sea para ustedes divulgativo, sobre todo no pretendemos orientar hacia ninguna tendencia, queremos que ustedes vean la importancia de estas elecciones y que decidan por ustedes mismos. Y en ese sentido, yo sí quiero hacer una pregunta, porque está en la calle, siempre se ha oído hablar en estos últimos años de la palabra crisis. Se oye la crisis por todos lados, pero hay otra que va unida a la crisis, que es la austeridad. ¿Seguirán primando la ideología alemana de la austeridad? ¿O empezará a equilibrarse las fuerzas y se impondrá la inversión? ¿Qué creen ustedes que va a suceder? ¿Beatriz? Bien, yo... Digo por respetar los turnos, ¿eh? Sí, vale. Bien, yo como inicié mi intervención, ¿Sí? ya comenté que verdaderamente a nosotros no nos gusta la Europa que tenemos o que hemos tenido en estos últimos años. Una Europa que, como tú bien dices, se ha centrado única y exclusivamente en lo que es el déficit. Queremos una Europa, como bien ha dicho Besay, que verdaderamente, dada la situación tan grave que tenemos de empleo, se ocupe de fomentar medidas que favorezcan el empleo. Y bueno, yo si nos centramos en La Palma, sí me gustaría decirte que bueno, analizando varios datos que he tenido la oportunidad de hacerlo, el nivel de asentismo pues evidentemente ha sido muy elevado, como se ha dicho varias veces en esta mesa. Tú bien decías que aproximadamente un 63% en las del 2004 y un 60,77% en el 2009, pero sí que me gustaría decir que precisamente La Palma es muy singular en el sentido de que ahí los niveles de asentismo se reducen mucho. Yo creo que los palmeros sabemos perfectamente qué es Europa, sabemos perfectamente qué es lo que nos jugamos en Europa. Tenemos que saber las fuerzas políticas, transmitir la importancia. Antes apuntó Maite el tema del REF, hay que transmitir a la ciudadanía la importancia del régimen económico y fiscal y sobre todo entender que esto es el marco político, son las reglas del juego en las que nos movemos precisamente lo que son en este caso la región ultraperiférica, que es completamente diferente a lo que es el territorio nacional.
En esta pre-campaña hemos tenido la oportunidad de reunirnos con varios sectores en la isla de La Palma y me llamó mucho la atención cuando nos reunimos con las cofradías de pescadores en el puerto de Tazacorte, que ellos nos transmiten que verdaderamente Europa no se acuerda de la pesca artesanal, sino que todas aquellas medidas son fundamentalmente a una pesca de gran escala, de grandes barcos, y que bueno, nos transmitieron que verdaderamente nos pedían que hubieran medidas singulares para las singularidades de las islas de las Islas Canarias. Entonces, hombre, fue una reunión de trabajo que ha sido de las más que me ha gustado, porque verdaderamente sí que se le aplican una serie de inspecciones, pero no se le dan ayudas en el sentido de lo que son las cuotas de pesca, el tema de la especialización, y hay una necesidad. Vemos que verdaderamente hay sectores que lo están pasando verdaderamente mal y tenemos que recoger el testigo y sea quien sea, llevarla a Europa para defender los sectores minoritarios, como en este caso es la pesca artesanal, por ejemplo. Bueno, no quiero... que no es que no quiera dar las palabras, volveremos enseguida, porque por aquí me acaban de chivar ahora mismo que se está pasando el tiempo volando. A mí por lo menos se me está yendo este ratito de televisión de una manera muy rápida. Espero que ustedes también lo estén disfrutando con nosotros. Ya saben que esto lo hacemos por y para ustedes, y lo que les decimos cada semana, no se muevan porque continuamos con esta charla que pretendemos que sea didáctica y sobre todo de la importancia que tienen las elecciones europeas para una región ultraperiférica como Canarias y concretamente para una isla como esta, la isla bonita, la de La Palma. Enseguida volvemos. Decíamos que iba a ser, nada, un momentito, ya falta muy poquito para que se inicie la pega de carteles. Recuerden que estamos abordando hoy como temática de controversias la importancia que tienen las elecciones europeas en un territorio como el nuestro, el archipiélago canario, y concretamente para la isla de La Palma. Hoy además es una noche especial, como hemos dicho, se están pegando los carteles y se inicia un interesante e intenso periodo hasta el 25 de mayo. Recuerden que pueden participar de este espacio. ¿Cómo hacerlo? Enviando un correo electrónico a la dirección que están viendo ahora mismo en pantalla, controversias@canal11lapalma.net. De esa manera nos activan, nos ponen a todo el equipo de producción de esta cadena a tratar esas cuestiones y esos temas que ustedes nos sugieren, que por cierto queremos dar las gracias por la alta participación. Seguimos, y naturalmente habíamos abordado una pregunta concreta. ¿Se va a seguir en Europa con la austeridad que se ha ido ejecutando durante estos últimos años? Muchos dicen que desde Alemania, o por el contrario, se va a empezar a realizar inversión. ¿Besay? Pues yo creo personalmente que va a continuar la austeridad en la medida en que los gobiernos que siguen gobernando los países de la Unión Europea y la composición del Parlamento Europeo se ven mayoritarios los partidos que están a favor de la austeridad. Les recuerdo, en todos los países de la Unión Europea gobiernan bien los partidos de corte socialdemócrata o bien los partidos populares, conservadores, o en coalición entre ellos o en coalición con los liberales. Y todos estos partidos están a favor de las políticas de austeridad y de los dictámenes de un organismo supranacional que se ha creado, que es la denominada Troika, que es la que supervisa que esta austeridad se cumpla. Es decir, la Troika es la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Pues bien, esta austeridad es una austeridad en gasto social. Quiero decir, en los gastos que nos afectan a la mayoría social. Porque hay otros gastos en los que no hay austeridad. ¿Por qué se rescatan los bancos? Para los bancos hay dinero. Entonces nosotros también creemos que hemos contraído una deuda que no es legítima. Nosotros no tenemos por qué pagar el rescate de la banca. No se ha contraído una deuda en los estados del sur
hablo de España, pero también Portugal y Grecia, para gastar en sanidad, educación y en políticas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Se ha gastado para subvencionar una banca que fue la culpable de esta crisis, que también podemos denominar como una estafa. Entonces, nosotros creemos que hay otras políticas que son posibles. Entre ellas, no pagar la deuda. Luego podríamos incluso no pagar parte de la deuda. Hay parte de la deuda que es legítima. Yo me asusté. Si me prestan, yo lo tengo que devolver. Ahora, si me prestan para que yo le dé a los bancos, porque los pobrecitos hicieron unos negocios que les fue mal y no pueden nunca perder, pues nosotros creemos que eso no es legítimo y no tenemos por qué pagar los ciudadanos, estar pagando esa deuda. Y bueno, estos partidos además han firmado un tratado de, no me acuerdo exactamente el nombre, de estabilidad presupuestaria, que es el llamado Consenso de Lisboa, en el que se habla de pagar antes la deuda que gastar en gasto social. Es decir, el artículo 135 de la Constitución española, esta modificación pactada durante el gobierno de Zapatero entre PP y PSOE, viene de ese consenso que nosotros creemos que va en perjuicio de las mayorías sociales. Y bueno, por lo que quería hablar de que hay otras políticas que son posibles, pues nosotros creemos que la Unión Europea debe de ir más hacia políticas de paz, por ejemplo, que no seamos ayudantes de la OTAN. Por ejemplo, tenemos aquí la situación de que se rumorea que pueden venir los americanos a instalarse en los Cancados. En la base de los Pues Cancados. nosotros creemos que esto es parte de la política de la Unión Europea. Y bueno, luego también, si hubiera tiempo al final, quería hablar de legitimidad democrática, porque nosotros también valoramos... Si quieres, eso también lo podemos abordar ahora mismo para seguir lo valoramos con al final, porque si no me voy a enrollar demasiado. ¿Has terminado con lo de Angela Sí. Merkel o querrías decir algo más? Lo digo por lo de la política de austeridad Bueno, o de inversión, que es lo que yo solo pregunto. un apunte. Sí, por supuesto. que sí. Hay una cosa de la que no se está hablando ahora mismo y creemos que debe estar en el debate político, que es una renta básica. Que todas las personas dispongan de un dinero, trabajen o no, tengan derecho al paro o no. Que haya una renta básica para todas las personas y que nadie se vea en situación de desamparo social económico. Esa reflexión me la apunto y luego la vamos a abordar porque la verdad que es interesante lo que planteas, pero también me gustaría plantearte otras contrapreguntas a ese tema. Me gustaría seguir en esa línea que con Maite y con José María, Beatriz antes hablaba de este tema. Quiero añadir también una cosita más en esa línea. Muchos piensan que es Alemania, la Alemania de la derecha de Merkel, quien controla y gobierna el Parlamento Europeo. ¿Ustedes creen que esto es cierto o es simplemente un mito callejero? Te contesto primero Sí. a lo anterior, ¿no? Vale. Nosotros tenemos una elección clara. Yo creo que hay que apostar ahora mismo por políticas de crecimiento económico, por apoyo a las empresas, por apoyo con fondos, como ahora ha anunciado la Unión Europea, para la formación de los desempleados, cosa que es fundamental y que en Canarias nos afecta muchísimo y que ahora va a venir un dinero destinado a eso. Me gustaría añadir algo a lo que decías antes. Chema decía que era importante tener aliados en Europa, y no solo aliados, sino que es que tenemos que tener claro que la normativa europea, lo que aprueba la Unión Europea, es de obligado cumplimiento para los Estados miembros, con lo cual tenemos ese poder que tengamos en Europa, nos ayuda a tomar codecisiones. Dentro del POSEI tenemos un claro ejemplo y afecta muchísimo a Canarias, lo nombraba Bea antes. De hecho, la reforma del POSEI se dejó ahora porque no nos gustaba la reforma que proponía Europa, porque no iba a favor de nuestros intereses, y habrá que negociarla ahora tras la nueva formación del Parlamento Europeo. Esta vez se ha conseguido también esta pesca del atún rojo, que en Canarias nos duró un día, y habrá que luchar, porque es verdad que la comisaria que estaba encargada ahora ha puesto por encima de los condicionantes no solo económicos sino sociales, ha puesto por encima de los medioambientales. Y bueno, es cierto que los pescadores han tenido un comportamiento excepcional, con lo cual el stock de ese atún está en buenas condiciones ahora, está bien, y lo que hay es que permitir que esa cuota se aumente, y también vamos a luchar por eso, que afecta muchísimo a Canarias. Y sobre el REF que nombraba Bea, hay que tener un REF más estable, que dé más seguridad jurídica y que dé más posibilidades a Canarias. Y por supuesto que es importantísimo tener poder de codecisión en la Unión Europea para esos asuntos que son específicos para nuestras islas y que son importantísimos para nuestra vida diaria. Respecto a lo que dice de Angela Merkel, yo creo que bueno, es un tópico también ese. Que como lo podíamos unificar con los dos temas, quería preguntarle sobre ese tema. Es un tópico. José María.
Hombre, claro, yo entiendo que diga, la representante del PP diga que es un tópico, claro, porque precisamente el modelo que siempre han defendido es el modelo que lleva adelante Merkel y entonces, vamos a ver, ¿se puede salir de la crisis? Yo estoy convencido que se saldrá dependiendo, por qué camino, de la austeridad, dependiendo de quién gane en estas elecciones. Porque evidentemente aquí lo que ha ocurrido, aquí unas políticas de austeridad que evidentemente a quien han ayudado, a quien han dado salida es a los bancos y sin embargo no de inversión, que es el que da respuesta a los ciudadanos. Vamos a poner un ejemplo, antes se hablaban de los 6.000 millones para empleo juvenil que va a poner Europa. Esos 6.000 millones, que puede parecer una gran cantidad, no llega ni al 10% del dinero que España ha tenido que poner para rescatar a los bancos malos, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que está claro es que hay que cambiar de modelo. Los países que han salido antes de la crisis, por ejemplo, Estados Unidos, son los países que han apostado, que venían de la misma crisis porque nos la contagiaron, que han apostado claramente por inversión pública, por obra. Nosotros no, y tenemos que aprender de esa lección, tenemos que cambiar de eso. Y precisamente los países que socialmente en Europa tenían más fortaleza son los que han salido mejor de la crisis, los países nórdicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Apostar por aquellas políticas que nos saquen antes y mejor de la crisis, por aquellas políticas que defiendan inversión frente a contención del gasto disparatado, evidentemente, y también aquellos que vayan a más sociedad, a más cobertura social. No podemos salir de esta crisis con lo que se nos está diciendo hoy en el telediario, en las mañanas del telediario, diciendo que España va en la buena dirección y que a pesar de eso lo que nos piden algunos en Europa es que todavía recortemos más en prestaciones sociales y hagamos el empleo todavía más precario. Yo creo que la respuesta es clara. Hay que apostar por una salida de la crisis que beneficie a los ciudadanos y no a las grandes corporaciones. Y en ese sentido, si todo ese mensaje que he escuchado muy atentamente está tan claro, y viniendo de donde veníamos, de plantear dos filosofías o dos formas de entender ahora mismo con la crisis que hay, la realización de las actividades, la austeridad o la realización de inversión, yo quiero preguntarles, creo que a Besay le va a encantar esta pregunta, ¿quién controla el poder legislativo? ¿Son los bancos y los intereses quienes legislan? ¿O son los partidos quienes imponen sus programas? A mí me gustaría que se mojaran con esta pregunta. Beatriz. Bueno, a mí me gustaría contestar la anterior, si te parece. Venga, por supuesto. Ya que me das esa oportunidad, bueno, la verdad es que si me permite la broma, oyéndonos a todos, parece que todos vamos como en la misma línea. Yo no sé por qué deberíamos de formar una coalición europea, digo yo. Mira, vamos a ver, yo con respecto al tema de la austeridad sí que me gustaría decir que en el actual contexto económico, mi formación política, Coalición Canaria, y que coincide también con muchas de las cosas que dice Chema, con mucho de lo que decimos todos aquí, abogamos por una Europa que abandone definitivamente lo que es la austeridad, una Europa que estimule un presupuesto con un calendario paralelo para sanear las cuentas públicas y que verdaderamente lleve un programa y una agenda que reactive la economía y que priorice aquellos territorios, que por eso te comentaba yo antes que queremos una Europa de territorios, ¿no? Que apoye a aquellas que tienen un mayor índice de paro, ¿no? Que fomente el crecimiento y sobre todo que ponga énfasis a lo que es el empleo juvenil, que ya lo nombró Chema. Verdaderamente coincido con Chema en que hay que cambiar el modelo, hay que pasar de un modelo especulativo, que es el que nos ha llevado a esta situación, a un modelo productivo, generador de empleo, y bueno, por esa línea es por la que tenemos que luchar, por nuestra Europa aquí en las islas. Con respecto al poder que tiene la banca y el poder legislativo, ¿qué tienes que comentar? Evidentemente, yo creo que el poder, yo entiendo que no soy una experta en este tema, pero entiendo que verdaderamente lo que nos ha llevado a esta crisis, esta tremenda crisis, ha sido precisamente el poder de la banca. Coincido con Besay en lo que decía anteriormente, que verdaderamente todos hemos apoyado y ayudado con unas inversiones a la banca que no ha repercutido en la sociedad, y tenemos que apostar por eso,
porque verdaderamente, Maite también lo apuntaba antes, se apoye a las empresas para que puedan salir y tener un saneamiento económico, que esto nos lleve a la generación de empleo. Evidentemente, si la pregunta es si la banca sigue teniendo hoy por hoy el poder, te digo que sí. ¿Es ahí? Bueno, Ya decía yo que creo que la pregunta te iba a gustar. La pregunta me gusta bastante porque la respuesta es, bueno, y con otra pregunta, ¿y quién legisla en el Parlamento Europeo? El Parlamento no tiene poder de iniciativa legislativa, no sé si lo saben. Es la Comisión Europea quien propone las leyes y el Parlamento la debate. Entonces, nosotros creemos que es una carencia democrática que tiene la Unión Europea. ¿Cómo los parlamentarios que nosotros elegimos luego no van a poder plantear leyes? Solamente las van a poder debatir si ya la Comisión Europea las plantea. Hay una carencia democrática en ese sentido, igual que hay otras carencias democráticas. Porque ¿quién manda realmente en la Unión Europea? ¿Mandan los partidos o mandan los lobbies que tienen sus oficinas en Bruselas y pactan con los partidos las políticas que se van a realizar? Y luego, yo coincidiría con muchas cosas de las que ha nombrado Chema, pero recuerdo que el Partido Socialista tiene un discurso en la oposición y después otras políticas en el gobierno. No hablo solo del Partido Socialista de España, hablo de los socialistas y demócratas. Hemos visto el ascenso de Hollande en Francia, del que teníamos unas expectativas que para nada se han cumplido. Los que creemos que es posible una Europa social, vemos que Francia está ejecutando los mismos recortes que ejecuta Alemania, y en Alemania tenemos no solo a Merkel. Merkel, recuerdo que gobierna una gran coalición también con los socialdemócratas. Y la pequeña oposición somos pues, la izquierda más los verdes en Alemania. Y luego un aspecto también que me gustaría destacar de este nuevo Parlamento Europeo que va a salir en las elecciones. Tenemos otro gran problema, que es el ascenso de la extrema derecha. Los fanáticos de ciertos partidos de extrema derecha, no en España, pero sí en Grecia, Francia, etcétera, van a tener un peso en la Unión Europea que nos van a llevar hacia, esperemos que sean pocos, pero van a tener también poder de decisión en la Unión Europea. Antes ya me mencionaba el señor José María de Vargas precisamente que lo que suceda con estas elecciones, de ahí la importancia, puede marcar a la Unión, y ahora no hablo de estas elecciones concretamente, sino la Unión Europea en el conjunto de todos sus países. José María, por alusiones, por favor. Sí, yo voy a ser muy claro y mirando a la cámara, es decir, el Partido Socialista olvidó sus raíces y perdió las elecciones europeas de 2009. Las elecciones europeas de 2009 marcaron la crisis del Partido Socialista, y yo espero que estas, en las que estamos volviendo a lo que tenemos que defender, que son las políticas de izquierda, vayan a ser las políticas de recuperación del Partido Socialista, porque yo estoy de acuerdo con Besay que evidentemente el Partido Socialista en muchas ocasiones no se comportó seguramente por miedo, porque el Partido Socialista debemos tener menos miedo y apostar más por la izquierda, y ese será el camino que solucione no al Partido Socialista, que es lo de menos, sino que solucione los problemas de Europa. Maite. Sí, respecto a lo que decías de los partidos de extrema derecha o partidos extremistas en cualquiera de los ámbitos, pues sinceramente es un problema, porque nos hace falta un parlamento operativo, un parlamento fuerte que pueda tener fácil poder de decisión. Yo respecto a lo que decías de los bancos o en los gobiernos, por supuesto que el poder está en los gobiernos, pero es que hay un principio fundamental que espero que sea lo único positivo y que lo aprendamos de esta crisis, y es que no se puede gastar más de lo que se ingresa, porque cuando tú gastas más de lo que ingresas, te va a generar esa deuda, que es lo que lleva a dar poder a las entidades financieras, porque debes dinero, y cuando tú coges dinero prestado tú tienes que devolverlo, y es lo que parte del problema que nos ha pasado. Es verdad que había un sistema financiero quebrado y que aunque términos como la prima de riesgo, como la ayuda a la banca, todo eso parezcan marcianadas, cosas que no afectan a la vida cotidiana, para que la sociedad siga funcionando, evidentemente que había que arreglar la macroeconomía y ahora dedicarse a los problemas que afectan en el día a día al bolsillo de los ciudadanos. Y aunque parezca que lo anterior pues no es para el pueblo, es previo a poder ahora dedicarte a la política más a otro nivel, o sea, al nivel que los ciudadanos la perciben, porque sin arreglar la prima de riesgo, pues pagábamos un interés al 7%, estamos pagando ahora al 3%, o sea,
las grandes empresas pues ni siquiera podían tener acceso al crédito. Ahora ya el dinero fluye, incluso las pequeñas y medianas empresas están teniendo acceso a poder tener crédito, y la confianza se está recuperando en España. O sea que una cosa lleva a la otra y es un círculo inevitable. Pero no menos cierto que vivimos en un mundo globalizado, como ustedes bien han dicho, y en ese sentido a mí sí me gustaría exponer algunas cosas sobre la mesa. Hace poco un virus informático que dijo que había fallecido Obama y se coló dentro de la bolsa americana, desestabilizó el país y la prima de riesgo se vio afectada. Al final, si las decisiones se toman desde el punto de vista económico hacia un país, ¿quién controla la prima de riesgo? Porque siempre se habla de la prima de riesgo y al final no deja de ser un punto que establece presión para un país y que al final se pueden tomar decisiones como equivocadas, en el sentido de hoy en día se ha dejado de hablar de la prima de riesgo y hasta hace nada también estaba muy por encima de la situación actual, eso sí es cierto. La pregunta y la reflexión que le hago desde el punto de vista europeo que hablamos hoy, ¿está suficientemente preparado este Parlamento Europeo y la unión en sí de los países que miembros del mismo para no desestabilizarse por cuestiones meramente económicas? Sí, meramente económicas, pero yo te quiero poner un ejemplo de lo que ha significado la bajada de la prima de riesgo desde que llegó el gobierno de Mariano Rajoy en el 2012, que la prima de riesgo que nadie sabíamos lo que era, y era el tema de debate todo el día, todos estábamos pendientes, 400 y pico, una cosa que no sabíamos lo que era, ¿no? Pero supone unos 8.500 millones de euros que el gobierno puede invertir anualmente en otras políticas. O sea, entonces es un factor bastante importante. Supone que el interés al que nos financiamos, al que financiamos la deuda, pues baje al 3% en vez del 7%, con lo cual significa muchísimo para la economía del país, y cuando significa para la economía del país supone la afectación del gasto que haga, y el gasto social, por ejemplo, y en políticas de bienestar, por supuesto. Que Europa, pues, yo creo que lo importante es que cada país, tenga claro lo que quiere y lo que quiere luchar y defender para el interés nacional en Europa. Antes decía Bea que parecía que todos estábamos de acuerdo en el interés de Canarias. Es que yo creo que el interés de Canarias es único. Todos conocemos los problemas que tenemos en Canarias y lo que hay es que estar unidos y con consenso llevarlos desde nuestra comunidad autónoma al gobierno de España para que el gobierno de España los negocie en Europa. Y por supuesto que puede solucionar, pero eso pues tiene que ser con un poder de decisión importante. ¿Ves ahí? Hay una cuestión económica que me gustaría explicar. Yo no soy ningún experto en economía, pero creo que hay una cuestión que es compleja para los ciudadanos entender y que creo que no está de más explicarla aquí. Antes decías, Maite, que cuando uno gasta más de lo que ingresa, tiene un déficit, una deuda, vale, pero es que los estados también tienen otro mecanismo de control. Los estados con moneda propia tienen posibilidad de devaluar su moneda. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estuvimos en contra del Tratado de Maastricht, en el que entramos, toda parte de la Unión Europea, entramos en el euro, porque entendemos que una unión económica sin una moneda, sin un tesoro público, lo que lleva es a no poder devaluar la moneda. Y con esto viene lo de la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? Al no poder devaluar la moneda con el tesoro público que tiene ese factor que es la prima de riesgo. Por eso antes no íbamos a hablar de la prima de riesgo, porque en España teníamos la peseta y teníamos un tesoro público que avalaba que detrás de esos 10.000 pesetas había una garantía en oro de que ese dinero existía. Ahora no, ahora es papel que en base a los tratados de la prima de riesgo, que también son unos aspectos un poco psicológicos, que sube y baja según la situación político internacional. Lo que yo quería exponer anteriormente, precisamente con lo de un virus informático falso, que luego, gracias a Dios, se estabilizó, pero en aquel momento concreto, la prima de riesgo americana empezó a subir. O sea, que al final es un marcador muy importante, y coincido contigo, Maite, por lo que has expuesto, pero también un poco desequilibrante, porque es verdad que la alteración del mismo está expuesta a algunos criterios que son muy complicados y muy complejos. Evidentemente, yo tampoco soy ningún experto de entender. Sí, vamos a ver, es que son muchos temas, es decir, lo de la prima de riesgo no es exactamente así, es decir, evidentemente antes teníamos la utilización de devaluar la moneda, era una buena forma de conseguir fundamentalmente el que tus inversiones fueran más
más barata y que lo que trajera aquí te viniera mejor, ¿no? Pero bueno, yo creo que la cuestión está en lo siguiente, porque tampoco podemos asustar, es decir, parece que vivimos en un mundo en el que el control lo tiene, pues yo creo que ahora mismo, si seguimos así, vamos a caer en la teoría de la conspiración, ¿no? Somos monigotes movidos por una fuerza, vamos a ver, yo creo que esto ha ocurrido siempre, por eso siempre en todas las sociedades ha habido personas que han tenido más poder que otros. Y siempre ha habido personas que han abusado del poder que lo han tenido frente a otros que han decidido coger su poder y repartirlo y ponerlo al servicio de la sociedad. ¿Y cómo las sociedades han ido avanzando? Con más educación, con más inversión en el conocimiento. Bueno, pues precisamente eso es lo que tenemos que conseguir nosotros. Lo que tenemos que hacer es una apuesta porque cada ciudadano tenga las más armas posibles para enfrentarse a estos problemas que hacen, porque una persona que caiga la prima de riesgo, porque hay un virus informático y dice tal, lo único que demuestra es que esos señores que manejan la bolsa son señores como nosotros que un día se levantan con un dolor de estómago terrible y toman decisiones equivocadas, pero no significa nada más, ¿vale? Nada más. Entonces yo creo que lo que tenemos que tener claro es que Europa avanzará en la medida en que los ciudadanos europeos avancemos y apostemos por ser cada vez más juiciosos y más responsables. Evidentemente, ¿hemos gastado los españoles dinero a expuertas? Sí, como lo hizo en su momento Alemania, como lo hizo en su momento América, y lo que pasa es que solamente somos ahora los españoles los que no sabemos gastar el dinero público. Pues no, castiguemos a los que no sepan gastar el dinero público, pero no renunciemos a darnos cuenta que precisamente la inversión pública es uno de los motores de la economía que ha acabado con todas las crisis. Estados Unidos acabó la crisis del 29, que es una crisis mucho más profunda que esta y que afectó a mucha más gente que esta a base de inversión, y luego Europa se levantó de una guerra a través de un plan Marshall. Bueno, pues eso es lo que necesitamos, darnos cuenta de una vez por todas que a lo mejor no hemos equivocado, que el Partido Socialista se equivocó en su momento apoyando austericidios como los que ahora criticamos. Pues sí, pero vamos a ver si es verdad, ¿no? Porque esa es la única solución que hay. Y eso no quiere decir que apostemos por gastar dinero a puertas, que no, que todo el mundo sabe que en una casa evidentemente tienes que gastar en función de lo que tienes. Pero lo que tienes lo puedes gastar para proteger a los bancos o lo puedes gastar para proteger al que está en el paro. Quedan 10 minutitos de programa, les voy a pedir cierta agilidad ahora en la respuesta de algunas cuestiones que quiero exponer sobre esta mesa. Se dice que en las elecciones europeas siempre quedan marginados los nacionalistas. ¿Son estas unas elecciones complicadas para partidos como Coalición Canaria? ¿Son capaces de representar ante la complejidad de voces que hay un mensaje de los canarios, ante la complejidad de voces que hay en Europa, un mensaje de los canarios en la Unión Europea? Beatriz. Bueno, yo creo que son unas elecciones difíciles para todas y para todos los partidos, sobre todo y fundamentalmente haciendo una autocrítica porque quizás no hemos sido capaces de transmitir a la ciudadanía la importancia que tiene para los canarios y las canarias lo que son estas elecciones europeas. Y por tanto esto nos lleva a unos porcentajes de asentismo elevadísimos, hablábamos antes casi un 63%, o sea que esperemos, bueno, no sabemos cómo van a ser estas, pero serán exactamente igual de elevadas. Mira, Coalición Canaria concurre a las elecciones, Coalición Canaria concurre a las elecciones con una coalición de partidos, efectivamente, concurre con CiU, concurre con el PNV y con Compromiso por Galicia, y esto es debido fundamentalmente pues, por cómo está regulado lo que es la ley electoral en Europa, es decir, es una circunscripción única, por lo tanto los territorios y los partidos nacionalistas no podemos acudir de forma individualizada como partido a las elecciones europeas. ¿Qué es lo que pasa? Se nos ha criticado mucho, muchos han dicho que verdaderamente es un voto perdido, nada más lejos de la realidad, porque... Sí, concretamente el señor Soria llegó a decir que cada voto que se dé al nacionalismo canario será un voto a quienes apoyan el separatismo en España. ¿Es esto cierto? Bueno, se refiere porque acudimos con CiU. Y yo le pregunto al señor Soria que aquellas instituciones en las que está gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista si son exactamente lo mismo.
es algo tan absurdo como eso. Nosotros concurrimos con esta fuerza política que en su territorio tiene una ideología, una forma de pensar y una forma de actuar en su territorio. Pero vamos con un programa electoral conjunto que vamos a defender una Europa mucho más democrática, una Europa que deje atrás el déficit, una Europa de las regiones, que se ocupe de las personas, de los problemas de las personas y, por supuesto, que se refuerce los logros que hemos obtenido como región ultraperiférica. Nosotros hemos tenido representación en anteriores elecciones, los diputados allí han defendido, cuando han tenido que defender, los intereses de Canarias, evidentemente a propuesta nuestra, y en este caso, pues, no solamente no es que no lo vayan a defender, sino que esperemos que tengamos la gran suerte de que Javier llegue al Parlamento Europeo, pero si no es así, esto va a ir rotando, es decir, no van a ser como las anteriores, igual que rotan las presidencias, pues entonces se va a ir rotando, cada cierto tiempo va a concurrir al Parlamento un candidato diferente. Ponía estas cuestiones en esta mesa de debate, Maite, porque entre otras cuestiones, muchas de las cosas que se han dicho en las últimas semanas es que nada tienen en común y que defienden programas soberanistas muy alejados de Canarias, conformando un auténtico pacto que han denominado pacto de interés, que lo han llamado Coalición por Europa. Bueno, vamos a ver, el propio presidente Rivero, yo le oí decir en la radio en esta semana que evidentemente era un pacto por necesidad de acudir a las elecciones, era un pacto de interés, por supuesto. Cuando tú acudes a las elecciones con un grupo político que tiene ahora, que pretende hacer una consulta, para separarse del resto del país, para ser independiente y ser un Estado independiente, no creo que vaya a defender los intereses de esa España en la que no cree en Europa. Y claro, ellos ahora tienen 2 eurodiputados, parece prácticamente imposible que el cuarto, que es canario, vaya a salir, pero evidentemente es lógica las declaraciones del presidente de mi partido, José Manuel Soria, cuando dice que es votar por un partido separatista que no defiende los intereses de España, normal. Yo creo que aquí lo que nos jugamos es mucho y que lo importante es que los ciudadanos, por muy desafectos que estén, por muy desilusionados que estén por algunas circunstancias de la política, por a veces con mucha razón, por comportamientos de todos y cada uno de los partidos, porque en todos lados ha habido situaciones pues a corregir, lo importante es que sepan que nos jugamos mucho y que solo nos castigamos a nosotros mismos si no acudimos a las urnas, porque hace falta una Europa, un Parlamento fuerte y que defienda los intereses de España y sobre todo en este caso lo que nos interesa de Canarias. Estamos fuera de prácticamente tiempo. Voy a pedirles una última reflexión a cada uno de ustedes, concretamente ya sobre las elecciones, ¿cómo se dice? A pecho descubierto. Me gustaría simplemente exponer esta reflexión y que ustedes puedan opinar sobre la misma y defender cada una de sus partidas. Dicen que las regiones ultraperiféricas, como Canarias, se la juegan. ¿Por qué se la juega? El archipiélago es la única región española que está citada por su nombre en el Tratado de la Unión Europea, así como la única región ultraperiférica del país y la única que tiene un régimen económico y fiscal diferenciado. Dicho esto, me gustaría que ustedes analizaran por qué el ciudadano, sé que lo hemos expuesto al principio, no percibe la importancia de estas elecciones y por qué nos importa tan poco las elecciones europeas. Bueno, porque quizás no hemos sabido los que estamos en política explicar todo eso que has nombrado, el REF, el POSEI, los fondos FEADER, qué son y para qué sirven, y no lo han visto, lo ven a nivel, como hablábamos antes, de macroeconomía y de microeconomía, pero es cierto que todos esos factores son decisivos para la política canaria y son decisivos para el interés general de todos los canarios y nos afectan realmente en nuestra vida diaria. Por lo tanto, es importantísimo para Canarias el que la participación en estas elecciones sea importante. José María. Pues no lo perciben como muchas veces no perciben muchísimas otras cosas, porque los políticos no hemos sido capaces de fomentar la participación ciudadana, no hemos sido capaces de dedicarnos a explicar, y en el caso del eurodiputado tampoco, un sistema que además es un sistema muy complejo. Es decir, no cabe duda que el sistema parlamentario europeo es excesivamente complejo y que debe ir a una mayor simplificación, pero que son importantes, por supuesto, porque cada vez que
un agricultor, un mecánico, cada vez que alguien va a un supermercado, afectan las cuestiones europeas y por lo tanto debemos participar en estas elecciones. Pero eso no nos debe hacer olvidar que si tenemos un porcentaje tan alto de abstención, no es culpa de la ciudadanía, sino de aquellos que los representamos y no somos capaces de explicarlo bien. Beatriz. Bueno, coincido con todos en que quizás nosotros tenemos que hacer una autocrítica y no hemos sabido defender o explicar a la ciudadanía, como dije anteriormente, qué significa Europa para nuestras islas. De todas formas, creo que, como también te comenté antes, La Palma lo entiende un poquito más que el resto de las islas. Coincido con Chema plenamente en que es un sistema muy complejo el europeo, pero si tratamos de explicar, por ejemplo, que las medidas RUB, las medidas del REF en la región ultraperiférica son las ayudas al abastecimiento de los productos básicos, las ayudas a las producciones agrarias, la compensación a los costes de energía, compensación a lo que es los costes del agua, la compensación del transporte, o sea, lo que es el aéreo, marítimo, personas y mercancías, que por eso tenemos una bonificación del 50%. O sea, tenemos que bajar a la realidad, tenemos que bajar a pie de calle todas esas ventajas o esas consideraciones como RUB, tenemos que bajarlo a la calle y saberlo explicar a la ciudadanía. Y yo creo que ese es el fallo fundamental. ¿Besay? Yo creo que habría que explicar mejor a la gente, a los ciudadanos y las ciudadanas, la importancia que tiene Europa y las políticas que se adoptan desde la Unión Europea y las leyes que se aprueban y que tienen que llevar a cabo los gobiernos. Y en cuanto a regiones ultraperiféricas, pues creo que de las políticas europeas dependerá que las políticas hacia estas regiones sean más de compensar las diferencias regionales entre unas regiones que están más cerca del centro de Europa de las que estamos en la periferia, o sean políticas más de un paraíso fiscal en la que se instalen empresas para tener beneficios a costa de los trabajadores. Entonces yo creo que es necesario entender que el voto en estas elecciones europeas es fundamental. Bueno, pues yo quiero agradecerles a los cuatro su presencia aquí esta noche, una noche especial además, que con mucha prisa, porque tienen que salir de aquí corriendo prácticamente a sus sedes, agradecerles sus reflexiones, su argumentación, el venir aquí a esta mesa que es la mesa de Canal 11 para toda la isla y nada, me gustaría acabar con una reflexión. El lema que ha elegido el Parlamento Europeo para la campaña de estas elecciones es el de "esta vez son diferentes". Su finalidad, concienciar al electorado de la relevancia que tienen esta cita con las urnas en clave europea. Y así lo entendemos desde Canal 11 La Palma, invitando a participar con reflexión, con libertad y en democracia, porque cada convocatoria a las urnas debe ser entendida como una responsabilidad de todos con la democracia. Asumámosla como tal. Y lo dicho, muchísimas gracias a los cuatro por haber venido. Gracias. A ustedes emplazarles a dentro de 7 días con otra controversia. Recordarles que pueden participar con nosotros con un simple correo electrónico en controversias@canal11lapalma.net y esperamos que sean felices y que estén ahí la próxima semana.